Tenemos hambre de ti, tenemos hambre de tu presencia, tenemos hambre, Señor, de tu amor y de tu fidelidad. Por eso acerquémonos en esta mañana a ese Dios maravilloso y dele gracias, porque Él es todo para nosotros, porque ciertamente Él viene y la misericordia nos va a acompañar todos los días de nuestra vida, porque el Señor está a nuestro alrededor, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra guía. Así que diga al Señor gracias. Amado Dios, te damos gracias por nuestra familia, que es una misión posible, Señor. Pidiéndote, oh Dios, que tú los llames también a pertenecer a este gran ejército que te ama, Señor, y que te sirve. Nos quedamos delante de tu presencia, pidiéndote que nos abras el entendimiento y el conocimiento para tu palabra, para conocer, Señor, tu verdad. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, muy buenos días, bienvenidos a este maravilloso tiempo de devocional Vida para el Día. Recuerden que somos Vida, Iglesia Cristiana Viñedo de Amor. Continuamos entonces hablando de esa identificación con Cristo. Como hijos nuevos, como personas nuevas, como nuevas criaturas, nos debemos aprender a identificar con nuestro Señor. Hay un contraste entre la vieja vida o la vieja naturaleza y la nueva vida en Cristo. Esa vieja naturaleza en la que estábamos otros tiempos, recuerden que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Seguíamos la corriente de este mundo. Nuestra identificación era con lo terrenal y servíamos al príncipe de las potestades del aire, aquel que opera hoy en los hijos de la desobediencia. ¿Qué es eso de lo terrenal? Seguíamos entonces en lo natural que hoy vive muchas personas. Viven en hostilidad, viven en culpas, viven en frustraciones, llenos de temores, llenos de miedos, llenos de dudas. No tienen un futuro, porque decíamos hace poco, el ser humano tiene que experimentar tres cosas, o tiene que experimentar en su espíritu, satisfacer tres grandes necesidades. La primera es tener vida, la segunda es conocer ese impacto sobrenatural del amor de Dios, y la tercera, ajustar nuestra conciencia a los parámetros de Cristo. Quiere decir, ya no podemos caminar a nuestra manera, a lo que nosotros pensemos, a nuestros criterios, sino que debemos de caminar según la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Una voluntad sobrenatural y sobreabundante. Dios siempre va a querer lo mejor para ti y lo mejor para mí. Por eso todo lo debemos de hacer para Cristo. Por eso la Biblia dice hacerlo todo como para el Señor. Y nosotros debemos empezar a explorar esa vida para el Señor. Ya no en esa naturaleza pecaminosa. Ya no como operábamos antes de conocer al Señor. Cuando entonces vivíamos en la desobediencia. En ese momento entonces, para nosotros, el desobedecer, el mentir, el fingir, vivir entonces en hostilidad, vivir llenos de culpas, era algo normal. Porque eso es lo que se ve en aquellos que no han aceptado a Cristo, en esa naturaleza normal, en esa vieja manera de vivir. Pero en cambio, cuando ya hemos conocido de Cristo, aquel que nos llevó entonces a redimirnos, después de andar muchos años en los deleites de la carne, y cuando hablamos de los deleites de la carne, hablamos en hechicería, blasfemia, en fornicación, adulterio, borrachera, orgía, celos, pleitos, contiendas, iras,
enojos, diserciones, todas estas cosas que están en el libro de Gálatas 5 a partir del versículo 19. Esas eran las manifestaciones de la carne, lo que nosotros hacíamos en ese tiempo. Y en eso nos deleitábamos. Pero el Señor, ¿qué nos viene diciendo? Ahora, deje de hacer la voluntad y los deseos de aquel que es desobediente. Deje de pensar en esos viejos momentos donde te deleitabas en el pecado, donde no me honrabas. ¿Sí? Éramos entonces por naturaleza hijos de ira. Pero esa situación cambió con la identificación con Cristo. Ahora somos hombres y mujeres que tenemos dominio propio, que tenemos entonces, como le dijo Pablo a Timoteo, que no nos había dado el Señor un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de gozo y de dominio propio. Un espíritu de fe. Y cuando usted va a Gálatas 5, 22 y 23, usted tiene el fruto del Espíritu. Usted tiene lo primero es el amor, es decir, estamos capacitados para amar. Y el amor entonces me lleva a cubrir multitud de faltas. El amor entonces, como lo dice 1 Corintios 13, el amor entonces no es un amor fantasioso. Dice entonces, así la Biblia dice, mire, a partir del versículo 4, dice el Señor, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo y no se irrita y no guarda rencor. Eso es lo que hace el amor. Entonces el apóstol Pablo en Gálatas nos decía, en Gálatas, cuando dice el fruto del amor, estamos capacitados para amar. Estamos capacitados para poder entonces perdonar al prójimo, a nuestro amigo, a ese que está allí, que está cerca a nosotros. Pero, ¿por qué? Porque hemos abandonado, porque hemos dejado esa naturaleza anterior, esa naturaleza de la desobediencia. Él es rico en misericordia, el Señor. Él es aquel que entonces abunda en amor en nosotros, porque Él nos amó primero. Cuando usted y yo estamos capacitados para amar, es porque hemos conocido a Dios, que Dios es amor. Él te amó a ti primero, Él me amó a mí primero. Antes de ponernos amor a nosotros, primero nos amó. Nos mostró que era el amor. Porque se entregó por nosotros. Sabiendo que nosotros estábamos muertos en esos delitos, en esos pecados. Sabiendo que entonces éramos viles y menospreciados, éramos desechados. Pero Él vino y nos amó. Y nos vino y nos llenó y nos dijo: la dádiva de Cristo es la vida eterna. Esa es la vida que Dios nos ha ofrecido a través de su amor. Nos ama tanto que entregó a su único hijo, a su hijo unigénito, a la cruz, para poder calmar su ira santa, para poder entonces nosotros ser propicios a esa justificación y a esa santificación, a ir delante de Él. Entonces mire lo que Dios ha hecho por amor. Hoy nosotros necesitamos aprender a amar. Nosotros necesitamos aprender a ver esa gloria de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues reconociendo que somos salvos por gracia, que fuimos salvos a través de la fe por medio de su Hijo Jesucristo, que no hay otra manera, que no hay otra forma de nosotros ser salvos y llegar a ese reino de los cielos.
Por eso Mateo, capítulo 6, verso 33, que nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Cuando yo busco traer esas costumbres del cielo a la tierra, a través de la identificación con Cristo, a través del testimonio de Cristo a mi vida, entonces yo empiezo a buscar ese reino, viviendo en santidad, identificándome con Cristo, reconciliándome con Dios. Él nos enseñó el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué nos ha enseñado? Que vivamos para Él, que estemos para Él, que dejemos esa vieja manera de vivir, donde traíamos rencor, odio y resentimiento. Eso lo debemos de quitar de nuestra vida, porque hoy se destruyen las familias, porque no han sido capaces de borrar el rencor, el odio que tienen en sus corazones. Muchos hijos han criado en medio del rencor y el odio. Muchos hijos hoy, miren, las noticias lo hablan. Hace poco, unos meses atrás, un hijo mató a su mamá en Calmira. Hace poco también por allá, en otro país, una chica mató a su mamá porque no la dejó ir a vivir con su novio. Entonces todas estas cosas nos están llevando a esos últimos tiempos. Y es necesario nosotros reconciliarnos, reconciliarnos con el Señor. Porque esa reconciliación que tiene Cristo para nosotros nos hace sentar en lugares celestiales, a su lado con Cristo, allí, dándonos una nueva vida, la cual experimentamos al ser regenerados. Usted y yo ya fuimos regenerados. Ezequiel 36 lo dice: Él puso en usted y en mí un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y nos entregó su espíritu para poder que nosotros conozcamos su voluntad, para que nuestro espíritu enseñe a la mente la voluntad de Dios, esa voluntad agradable y perfecta. Entonces mire que esta vida destaca los beneficios exclusivos para los hijos de Dios. ¿Cuál vida? La que tenemos ahora, la que estamos viviendo actualmente con el Señor. Unos beneficios que Dios nos ha dado: redención, justificación, santificación. El Señor nos ha hecho nuevos. Nosotros somos ese barro de sus manos. Somos entonces la niña de sus ojos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Él ha abierto la puerta para que todo el que quiere entre a su presencia, que todo el que lo desee vaya delante de Él, se arrepienta y tenga una nueva vida en santidad. Así que, familia, cada uno de nosotros debemos aprender a vivir esa vida en el Señor, aquella vida que hemos adquirido por Cristo y por su victoria en la cruz. En ese lugar donde Él llevó todas las transgresiones, donde Él llevó toda la enfermedad, donde Él llevó todo sufrimiento y dolor, y la victoria en la resurrección, porque Él resucita. De nada hubiera sido muerto en la cruz si no puede resucitar al tercer día. En vano entonces hubiera sido su sacrificio, pero Él es victorioso, por eso Él es nuestra primicia ante de los muertos. Él resucitó. Él es ahora. Él vive para nosotros. Él entonces hoy va a tu vida y te da un nuevo fundamento. Entonces nuestra vida pasada solo traía dolor, sufrimiento, aunque el mundo promueva que debemos vivir para satisfacer las pasiones de la carne, y eso es lo que promueve hoy el mundo. Lastimosamente el mundo hoy llama a las cosas buenas malas y a las malas les llama buenas. ¿Qué hace hoy el mundo? Promover
todo lo que está en contra de la verdad de Dios. La Biblia me enseña a mí la verdad. La Biblia me enseña hoy que necesitamos ser transformados en el corazón. Estamos yendo en contra de lo que Dios tiene. Mire, lastimosamente, por ir en contra de la voluntad de Dios, satisfacer nuestros deseos, nos apartamos de esa presencia. Y muchos será el crujir de dientes y el llorar cuando venga el Señor por segunda vez, que ya estamos muy cerca de eso. ¿Qué va a pasar? La gente piensa que la vida es acá, en esta tierra. No. Aquí eso es pasajero. Usted aquí y yo, usted y yo aquí somos solamente peregrinos. Aquí estamos de visita. La verdadera vida se va a vivir después de la muerte de ese cuerpo corrupto que tenemos. Y allá cuando lleguemos entonces al juicio con el Señor, nuestras obras pasarán por el fuego y las buenas pasarán, pero las malas se quemarán. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A ir a la presencia de Dios. Aquellos que rechazaron su vida, aquellos que rechazaron su voluntad, aquellos que no quisieron vivir en obediencia, serán entonces condenados al dolor y al sufrimiento eterno, al fuego eterno. Recuerden, aquí es pasajero. Esto es temporal. Esto no es para siempre. Porque la victoria del Señor ya fue. Entonces, esa vida pasada que nos traía dolor, sufrimiento, aunque el mundo promueva ese que es necesario vivir en las pasiones de la carne, que ignoran la gloria de Dios. Dios nos da una vida con retribución a la vida eterna. La terrenal solamente nos traerá condenación, nos traerá muerte eterna, sufrimiento eterno, les recuerdo. Es una muerte sin descanso, es una muerte con dolor, es una muerte de necesidad de agua diariamente. Es una muerte donde el sufrimiento no cesará. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Bienaventurados todos nosotros que hacemos parte de esa primera resurrección. Que cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, estemos en esta vida, ojalá así sea, que seamos arrebatados entre las nubes. Pero también, si hemos muerto, la gloria y la honra sea para Dios, porque resucitaremos primero. Esa es la promesa de Dios. Entonces, familia, acuérdese que la plenitud de Dios, que la plenitud de su gozo y de su gracia está en nosotros. Y que vamos a vivir una vida en plenitud para Dios, porque le hemos aceptado, porque estamos delante de Él. Ya no vivimos las costumbres del mundo. Este mes se celebra una costumbre del mundo que es antibíblica. Supuestamente todo el mundo tiene que celebrarla, porque eso es lo que dice el enemigo, que todos tienen que rendir homenaje hasta nueva vida. Pero cuando usted va al libro de Romanos capítulo 1, nos dice totalmente algo diferente. Pero la palabra de Dios es muy clara. Él juzgará a los fornicarios, a los
los adultos, a los homicidas, a los homosexuales, los juzgará Dios. Así que todos ellos son bienaventurados al recibir a Cristo, porque se resbalan de ese juicio cuando se arrepientan, cuando cambien su corazón, cuando quieran entender que la verdad está en Cristo. No hay otra verdad, solamente la del Señor. Vamos entonces a orar en esta mañana. Amado Dios y Señor, hoy te damos gracias por la plenitud de tu gozo en nuestra vida. Señor, haznos entender cada día tu palabra. Satisfácenos de ella, Señor. Que nuestra mente y nuestro corazón siempre permanezca delante de ti, sabiendo que somos en este lugar solamente, Señor, pasajeros. Que estamos aquí como aquellos que vinieron de visita, Señor. Porque nuestra real descendencia, nación, está después de la muerte, Señor. De esta muerte, de este cuerpo corruptible. Allá cuando veremos la gloria plena del Padre. Aquel que nos llevará entonces a vivir una vida de gozo donde no habrá sufrimiento ni dolor. Donde no habrá tristeza ni angustia. Donde entonces viviremos según la plenitud de tu gracia. Amado Dios, tu fidelidad para nosotros es grande. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente. Un abrazo, les amamos mucho. Nos vemos hoy a las 7 en el Ministerio de Damas y a las 7:30 con el Ministerio de Varones virtual. Chao, un abrazo, les amamos mucho. Chao.